Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la contrariedad del mundo para con Dios. El hombre se resiste a la justicia. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, no nos conformemos a este mundo. Por el entendimiento, comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que en Él es buena, agradable y perfecta, para que haciéndola estemos en paz con todos los hombres. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, del verso 9 al 11. La ley no fue dada para el justo, sino para los desobedientes y transgresores, los irreverentes y profanos, para los impíos y pecadores, para los mentirosos y perjuros, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. Mira la manera en que nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo a la carta a Timoteo. Dice aquí el Señor que, escúchalo bien, la ley no fue dada para el justo. Una persona que utiliza bien su conciencia no tiene problemas con la ley, sino que la ley fue dada para los irreverentes y profanos, para las personas que son irrespetuosas con Dios. Dice que para los desobedientes y transgresores, para todos aquellos que infringen la ley o quebrantan la ley, para los mentirosos y perjuros, para las personas que juran en falso, para los homicidas, o sea, los que son asesinos, para los impíos, los que no tienen piedad para con su prójimo, y pecadores, para los fornicarios, aquellos jóvenes que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, para los sodomitas, para aquellos que practican las relaciones anales, para los secuestradores, escúchalo bien, y para cuanto se oponga, o sea, contradigan con sus hechos a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito. Mira, tremendo. O sea que todas aquellas personas que nombró el Señor, más los pecados que no están mencionados aquí en este párrafo, todos son hechos que contradicen los mandamientos de Dios. Mira, y que precisamente a causa de estas acciones, por eso se escribió la ley, porque es para esta clase de personas.
Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 13, del verso 1 al 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pagad a todos los que debéis, al que respeto, al que honra, honra, porque no dirás falso testimonio, no matarás, no codiciarás, no hurtarás, no adulterarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. Otro párrafo relacionado con la ley y para quiénes son. Dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo a la carta a los Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea que cada persona en el mundo debe ponerse bajo el dominio de aquellas que tienen mando bajo la ley. Esas son las autoridades superiores. Y explica seguidamente por qué. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, por Dios han sido mandadas, precisamente para que operen bajo la ley. Dice la palabra: de modo que quien se opone a la autoridad, o sea, quien contradice con hechos a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, a lo ordenado por Dios se opone. Mira tremendo cuando una persona no está respetando una autoridad superior. No es porque sencillamente esté dejando de obedecer a esa autoridad, sino que dice la palabra aquí claro que se opone o contradice lo ordenado por Dios. Y dice: y los que resisten acarrean, o sea, se ocasionan condenación para sí mismos. Ellos mismos se ocasionan desgracias para ellos mismos. Y son tan capaces que en medio de sus pecados se preguntan ¿por qué Dios permite tanta violencia, tanta corrupción? ¿Por qué Dios permite que los niños abusen de los niños? Y el Señor está diciendo aquí que las personas que no respetan las autoridades superiores se ocasionan desgracias para sí mismos. La misma conciencia toma juicio de las personas. Dice:
porque los magistrados, o sea, los magistrados que son la autoridad judicial, o las autoridades superiores también, no están para infundir, escúchalo bien, temor al que hace el bien, o sea, la persona justa, sino temor al malo, al que es irreverente y profano delante de Dios, al que es irrespetuoso con las leyes de Dios, porque los magistrados son servidores de Dios para tu bien, mira. O sea que el que obedece la ley lo hace para su propio bien, mira. Pero si haces lo malo, dice la palabra, teme, mira. Teme por esa conciencia que te está diciendo que estás haciendo mal. Y teme más que todo a Dios, porque Dios es omnipresente y está viendo las acciones de cada uno. Tarde o temprano va a venir el castigo. No te vas a, tu error, tu equivocación, tu pecado no va a quedar en la impunidad. Y dice, teme porque no en vano ese magistrado lleva la espada, o sea, el juicio, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mira, de allí que nadie debe tomarse la justicia por sus propias manos, porque o lo hacen los magistrados, que son la autoridad judicial, o lo hace Dios, tomando venganza de la acción mala que haya hecho cada persona. Dice aquí, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, aprobación, elogio de ella. Por lo cual es necesario, es una condición indispensable estarle sujetos. Siempre debemos de estar sujetos a la autoridad, a la ley, no solamente por razón del castigo, del padecimiento, sino también por causa de la conciencia, mira, que te está diciendo que estás obrando mal. Pagad a todos los que debéis, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Porque no dirás falso testimonio, no matarás, no codiciarás, no hurtarás, no adulterarás y cualquier otro mandamiento que vaya en contra de tu prójimo, en esta sentencia se resume. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que Dios es la ley y por ella Dios manifiesta amor a la humanidad. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén, amén y amén.